Bueno, el lugar donde nos encontramos es el famoso Torreón, que se encuentra hoy en día frente a las oficinas de Entel, en el radio urbano de Hangaroa. Es un lugar que es conocido por el grueso de la comunidad como una ex cárcel. Pero en realidad este lugar tiene una historia mucho más profunda, una historia relacionada con la construcción de este lugar, que es bien importante, que tiene que ver con el patrimonio también mucho, y tiene una historia relacionada con la vida política de la isla y con la vida social de la isla, que también es sumamente importante. Entonces va más allá de solamente un lugar donde efectivamente se efectuaron castigos corporales y un lugar donde efectivamente se encerraron personas en un pequeño calabozo que había aquí, pero no era la función última de este torreón. Así que vamos a develar hoy de qué se trata realmente este torreón a partir de una fotografía de Roberto Montandón tomada en 1950. Desde que las autoridades civiles del Estado chileno, las autoridades coloniales podríamos decir, llegaron aquí a Rapa Nui, necesitaron sus espacios y los lugares donde efectuar o desempeñar sus labores que les correspondían para responder al Estado allá a 4.000 kilómetros de distancia. El primer lugar donde se establece esta autoridad del gobierno del Estado chileno fue obviamente en Mataveri, cuando el Estado estaba asociado con la llamada Compañía Explotadora de Isla de Pascua y antes de eso con la Compañía Merlet. Pero desde que se estableció una autoridad del Estado independiente de lo que fue la Compañía Explotadora, el Estado estableció otra casa que estaba frente al Motujaba, en Hangaroa, bien cerca de la Caleta, bien cerca de lo que después llamarían Plaza Jotumatua, y en ese lugar vivía el primer subdelegado José Ignacio Vives Solar, luego Ezequiel Acuña, y así sucesivamente los distintos que tomaron ese cargo de subdelegado marítimo. Sin embargo, en los años 30 se establece que la isla va a estar bajo el control de las leyes y reglamentos de la Armada y por lo tanto la autoridad ya no va a ser civil, sino que la autoridad va a ser militar. Y ahí se decide establecer un nuevo espacio, un espacio bien dominante, que tenga una apariencia de autoridad, que domine el paisaje, que en ese tiempo no estaba urbanizado en absoluto, sino que era una explanada, todo Hangaroa era una explanada con un poco de pendiente hacia arriba, y se establece la construcción de este torreón, hecho de hani y cemento, del cemento antiguo que se hacía en Rapa Nui a partir de coral molido y arena de la playa, básicamente, mezclada con agua. Este lugar se construyó con 16 pucaos que fueron sacados de Punapau. Todos esos pucaos fueron sacados del sector de Punapau, donde actualmente está el estacionamiento del sitio de visitación, donde ahora se estacionan los autos, en la época del turismo se estacionan los buses. Bueno, ahí estaban todos estos 16 pucaos y estos se trajeron para acá en una labor que debe haber sido colosal, debe haber sido tremenda. No sabemos qué se usó, fuerza animal probablemente, bueyes, carretas o algo de ese estilo. Y esto se trajo rodando quizás hasta acá, hasta este lugar, donde se empezó a cortar. Se talló, se cortó con cinceles al estilo antiguo, vaya uno a saber. Se hizo la mezcla de cemento y estos bloques se empezaron a montar unos sobre otros. Esto se hizo en la década de 1940. Entre 1941 con Herman Reed, que fue el primer subdelegado marítimo que empezó a intervenir pucao. También en ese año se intervino otro pucao, un pucao que estaba en Tajay, que se puso en el cementerio nuevo, podríamos decir. Entonces, eso ocurre el año 41 y el año 41 se inicia esta construcción con esos 16 pucaos de Punapau. Y después de Herman Reed, esto continúa
con otros dos subdelegados que lo sucedieron. Acá los subdelegados marítimos, y a esa altura ya se pasaba a llamar jefe militar, pero la palabra suerecao permaneció hasta el día de hoy. Hasta hoy en día a los gobernadores se le dice suerecao, delegado presidencial se le dice suerecao y así. Entonces, bueno, acá se construye hasta el año 44, o quizá el año 45, y se inaugura finalmente esto como la jefatura militar de Isla de Pascua, ¿ya? Entonces era la oficina. Contiguamente a este lugar, o hacia la costa de este lugar, había una casa bastante grande, no del tamaño de la casa, de la casona de la compañía, pero bastante grande, que era donde vivía el jefe militar con su familia. Venía desde el continente durante ese año que permanecían acá y después se iban. Y este era el lugar de la oficina, el lugar donde trabajaba el subdelegado marítimo. No trabajaba en su casa ya, sino que trabajaba aquí. Bueno, una cosa importante es que este lugar hoy en día es muy conocido como la cárcel, ya como que fue una ex cárcel. No era realmente la función de este lugar ser una cárcel, sino que lo que ocurría es que este lugar tenía calabozo. Y era el lugar donde también se ejecutaban castigos físicos, castigos corporales, sobre la gente que no se comportaba de acuerdo a lo que el régimen de la época determinaba que era lo correcto. Entonces, como había calabozos y como hubo gente de Rapa Nui que quedó presa aquí, encerrada durante algunos días, a veces algunas semanas quizás, este lugar pasó a ser recordado como la cárcel antigua. Pero era realmente la jefatura militar, y más allá de los castigos y todo eso, se efectuaban una serie de actividades en este lugar. Todas las actividades que tenían que ver con lo civil, como contraparte de lo eclesiástico, ¿ya? Hay tres poderes en la isla en esa época de afuera, ¿ya? El más de adentro era la Iglesia Católica, porque pese a que estaba a estas alturas el padre Sebastián Englert, es una iglesia que fue configurada principalmente por el pueblo Rapa Nui hasta la llegada del padre Sebastián Englert, hasta los años 30. Entonces eso es súper importante, que era lo que los isleños veían como más propio, era el poder eclesiástico. Sin embargo, había dos poderes, digamos, coloniales, el poder comercial que estaba en Mataveri y el poder del Estado, el poder, digamos, omnímodo del Estado, legislativo, judicial, todo junto, concentrado en este lugar, en este torreón que se ve aquí, hecho de Hanihani. Dentro de las actividades que se efectuaban acá, actividades sociales que se efectuaban acá, era a veces la recepción de ciertos matrimonios que quizás tenían alguna razón para ser recibidos en este lugar. El más importante, porque hay una foto bien conocida, es el matrimonio de don Pedro Quintín Tuqui Tepano y Elvira Juque Atán, ¿ya? En este matrimonio se toma una foto grupal donde aparecen padres y aparecen también testigos del matrimonio que son tal vez importantes. Entonces, en la imagen se puede apreciar claramente lo precario de la señalética donde dice jefatura militar, que hoy en día ya no existe en este lugar. Y se ve este grupo de personas. A la izquierda está doña Rosita Cardinali, o Rosa Cardinali, que es una de las que mantuvo el apellido de su abuelo italiano, que había venido desde Viareggio en la Toscana y había llegado en un barco naufragado, acá en 1896, su abuelo. Después, a su lado hay otra mujer, y esta mujer es continental. Ella es Pelusa Olavarría, que era la esposa del jefe militar John Martin Reynolds. John Martin era capitán de fragata y fue acá un personaje bien importante en varias etapas de la historia en los años 60, ¿ya? Y después termina perdiendo un brazo en algún momento, pero no acá en la isla. Detrás de Pelusa Olavarría, la esposa de John Martin, está Tangaroa Juque, Pedro Juque, o Pedro Juque, llamado Tangaroa, que es padre de una numerosa familia que vive acá en la isla, que ha vivido siempre en la isla. Y en primer plano se pueden apreciar ya los dos que se casaron, Pedro Quintín Tuqui Tepano junto a su elegantísima esposa Elvira Juque Atán, hasta con guantes, así muy al estilo europeo la vestimenta, también el traje de él muy, muy elegante. Es interesante tratar de averiguar cómo llegan estas cosas a la isla, este vestuario a la isla en los años 60, cuando todo era por barco todavía.
Después, detrás del matrimonio está la hermana de Elvira, Leticia Juqueatán, y atrás ese hombre alto es Hernán Paoa Juqui, que también es pariente, es de otra rama de la familia Juque, pero pariente cercano, llamado Buzo, ya le decían Buzo a Hernán Paoa. Y finalmente la mujer de blanco a la derecha es doña María Rosario Atante Piji, o María Porotu, como le llamaban acá, que es la esposa de Tangaroa y madre de toda esta numerosa familia Juqueatán, que aparecen, bueno, obviamente como parte importante de este grupo. Uno puede imaginar que algunos de ellos son testigos del matrimonio, otros son familiares directos, parientes, padres. Así que, bueno, es una foto bastante interesante y representativa de lo que fue la jefatura militar también en otras funciones que no eran netamente cárcel. Bueno, de la foto que tomó Roberto Montandón en 1950 de este torreón, se pueden destacar varios elementos que aparecen en la imagen. Uno de los elementos es que hay un camino que va por el lado sur del torreón, que ya no existe, pero en ese camino hay un moai de toba de Erano Raraku, y ese moai hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que sea el moai que está actualmente en Viña del Mar, en la parte de afuera donde se encuentra actualmente el Museo Fonk. Ese moai es posible que sea este. La foto es del año 50 y el moai de Viña fue llevado al continente en 1952. ¿Ya? Así que es muy posible que sea este, que haya estado cerca del lugar donde se embarcaba para ser llevado al continente. Sin embargo, también existe otra posibilidad, porque sabemos que en ese tiempo en Hangaroa había otro moai que había sido sacado de un lugar llamado Maungatari, en el centro de la isla cerca de Baitea. Y ese moai, el 598, estaba en algún momento en los alrededores de la jefatura militar, pero ese moai ya no existe, o por lo menos ya no está sobre la tierra, porque ese moai se intentó llevar al continente en 1951. Fue el primer moai que se trató de llevar a la ciudad de La Serena, ¿ya? Pero ese moai, durante el embarque, cuando se estaba subiendo a este barco, se cortó la cadena de la grúa y el moai cayó al mar y se hundió 50 metros y nunca se pudo recuperar, ¿ya? Así que ese moai desapareció, y como ese no se lo pudieron llevar, fueron a tomar otro moai que después terminaron llevándose a La Serena el año 1951. Entonces en 1950 ese moai todavía existía. Y si es que es ese, esta es una de las pocas, si es que no la única imagen que tenemos de ese moai antes de que cayera al mar y desapareciera. ¿Ya? O sea, sería muy valioso en ese sentido. Además de eso, hacia el norte del torreón hay un Jare Paenga reconstruido, ya con su techumbre y todo, con el pasto cubriéndolo. Lo que es muy enigmático, porque no parece ser un lugar turístico. La isla no era un lugar turístico en los años 50, y los únicos turistas que venían en esos tiempos eran los familiares, los parientes de la gente que trabajaba en la isla para el gobierno o para la compañía en esos años, uno que otro político, parientes de arqueólogos que venían a veces, pero turismo así masivo no existía. Tal vez se hizo esto para un espectáculo en particular, se hizo tal vez para alguna ceremonia en particular, una recreación que se hizo en ese tiempo, pero es bastante enigmático ver eso ahí. Por otro lado tenemos dos moai, un moai de traquita de Poique y otro moai de traquita de Poique, que estuvieron acá durante muchísimo tiempo. Fueron traídos desde ese lugar, desde la península de Poique, de los pocos moai de traquita que hay en la isla. De hecho, todos los moai de traquita que existen, el único lugar donde hay es en Poique, traquita sacada de los domos Maunga Vallajeva, Maunga Teatea y Maunga Pareje. Y esos estuvieron acá durante varios años, o algún par de décadas de hecho. Y después, en los años 70 o década del 80, ya no recuerdo muy bien, fueron llevados de regreso a Poique, donde están ahora boca abajo, tendidos, tumbados allá. Cabe preguntarse si cumplen alguna función en esa posición en las que los dejaron allá, o cumplían una función más importante acá en Hangaroa. Es parte de los debates que tal vez pueden ir surgiendo a partir de eso. Pero esos moai fueron devueltos al lugar original y están ahora boca abajo tendidos en Poique, sobre un lugar que se llama Puku Queremea. Eran parte de lo que se llama el Aju Rikiriki,
¿ya? El otro Ajuriquiriqui, no el Ajuriquiriqui famoso de Ranocau, sino que el Ajuriquiriqui de Poique. Bueno, este lugar es uno de los últimos edificios patrimoniales que queda en Hangaroa, lugares que tienen historia, edificios que tienen una trayectoria de muchas décadas. Dentro de Hangaroa es más antiguo, por ejemplo, que la actual iglesia de la Santa Cruz, que fue construida en los años 50. Esto fue construido en los años 40. En Hangaroa, producto precisamente de los materiales que se usaban para construir, y sin contar lo que se construyó mucho tiempo atrás como los aju, efectivamente es muy complicado que los edificios y las construcciones, las casas, cualquier edificación de cualquier tipo se preserve. Lo único más antiguo edificado que hay acá en Rapa Nui, insisto, sin considerar los aju y sin considerar lo que generó la cultura megalítica que lleva siglos existiendo, lo único más antiguo que esto, de construcción estilo occidental, es el galpón de esquila de Baitea. Así que eso demuestra lo importante que es esta edificación que tenemos acá, lo valioso que es conocer su historia y lo importante que es examinar las fotografías relacionadas con este lugar para ir desmitificando lo que realmente significó la jefatura militar, el torreón construido con los pucaos de Punapau.